A Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy iniciamos el estudio del libro del profeta Malaquías. Y antes de empezar en lleno el estudio de Malaquías, quiero compartir con ustedes primeramente en el contexto literal en el que se desarrolla y el propósito por los cuales este libro fue escrito. El nombre Malaquías proviene del hebreo Malaki, y esta palabra está compuesta por dos palabras. Malak, que significa ángel o mensajero, y la terminación I, que viene siendo lo que nosotros llamamos en nuestro idioma un adjetivo posesivo. Malaquías significa mi mensajero. ¿El mensajero de quién? El mensajero de Jehová. Aunque algunos estudiosos han debatido si Malaquías era un nombre propio o un título. Bueno, el consejo general es que este hombre fue un profeta de Dios y punto. Un profeta encargado de transmitir mensajes pesados, como lo vamos a ver, con autoridad divina. Su rol como mensajero destaca el vínculo directo entre su misión y la palabra de Dios. Y como ya hemos aprendido, el nombre simboliza el carácter de Yahweh en el que lo lleva. Y aunque este nombre no pudiera tener sentido a simple vista, pero en el transcurso del estudio descubriremos algo de este mensajero de Yahweh que nos impactará y nos disparará por todo lo alto nuestro conocimiento del que lo envía y de él mismo. El libro de Malaquías, todos sabemos que es el último libro del Antiguo Testamento, tanto en el canon hebreo como en el canon cristiano. El escenario en el cual se desarrolla el contexto literal, los estudiosos, los eruditos, lo sitúan en el periodo histórico posterior al regreso de los exiliados de Babilonia, cuando el pueblo había vuelto a establecerse en la tierra prometida. Este pueblo estaba compuesto de judíos e israelitas, y esta división es importante aclararla, ya que no todos los que regresaron guardaron el pacto de relación con su Dios. Los judíos, entiéndase, los que practicaban la religión judía, el judaísmo, me refiero a los levitas, al sacerdocio, ellos fueron cautivos del rey Nabucodonosor de Babilonia. Claro está, no solamente los sacerdotes, sino también el reino del sur en su totalidad, excepto los pobres que fueron dejados, todos ellos fueron llevados cautivos de Babilonia. Este libro se cree que fue escrito alrededor del año 430 a.C. y probablemente fue escrito en Jerusalén. Ahora bien, estos 430 años aproximadamente es un tiempo profético que analizaremos en la medida en la que vayamos desarrollando el estudio de Malaquías. Durante este tiempo, el templo de Jerusalén estaba en funcionamiento, pero la espiritualidad y las costumbres del pueblo eran deficientes, amados. Entiéndase que sus vidas, su estilo de vida habían sido influenciadas por el sistema de pensamientos babilónicos, su idolatría, su costumbre, y todas estas influencias al momento de esta escritura estaban siendo manifestadas en este pueblo, principalmente entre los sacerdotes. Malaquías, como profeta, fue enviado para confrontar al pueblo sobre su terquedad espiritual y su falta de respeto hacia las instrucciones divinas. Malaquías confronta al pueblo por su falta de devoción, falta al culto de Dios y su indiferencia hacia Dios. En sus escritos denuncia la corrupción de los sacerdotes, la negligencia en los sacrificios y la falta de fidelidad en el cumplimiento del pacto. En este libro hay un tema el cual Malaquías pone un énfasis, es decir, resalta, el cual ha sido muy mal interpretado por nuestros líderes, y me refiero al tema del diezmo. Cuando nuestros líderes quieren aumentar sus ganancias, la cual proviene de la congregación,
acuden al libro de Malaquías haciendo referencia a este diezmo enfatizado en el texto, con el cual sujetan las conciencias de los feligreses, y dicha sugestión los lleva a considerarse culpables de no cumplir con este mandamiento. Pero en este estudio aprenderemos a interpretar correctamente a qué diezmo es que el Señor se refiere, el cual es tan importante para nosotros. Amén. Ahora bien, el libro aborda múltiples temas que eran relevantes para el pueblo de Dios en ese momento, tales como el amor de Dios hacia su pueblo. Es decir, Malaquías comienza reafirmando el amor de Dios por Israel, recordando sus actos de liberación y protección a lo largo de toda la historia. Tenemos también críticas al sacerdocio. Malaquías condena a los sacerdotes por su falta de honra hacia Dios, que se evidenciaba en la calidad de las ofrendas y en su actitud hacia el servicio divino. También tenemos un llamado al arrepentimiento. El profeta exhorta al pueblo a abandonar su actitud desafiante y volver a una relación de obediencia y respeto con su Dios. También encontramos promesas de restauración. Malaquías cierra con una visión de esperanza, hablando de la llegada del día del Señor y de un futuro en el que la justicia prevalecerá. Otro punto importante que todos, ¿verdad?, ya sabemos, y es que el libro de Malaquías consta de 4 capítulos en su mayoría, en la mayoría de las traducciones cristianas, aunque en la Biblia hebrea está dividido en 3. A través de preguntas retóricas, diálogos y confrontaciones, el profeta expone las faltas del pueblo y de los sacerdotes mientras reafirma el carácter amoroso pero justo de Dios. Ahora bien, uno de los pasajes más citados de Malaquías es su profecía sobre la venida de Elías, quien restauraría el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Este mensaje es la clave en la tradición judía y es también en nuestra certeza cristiana. Y esta profecía está hecha con relación con Juan el Bautista, tema que estamos estudiando. El libro tiene un tema literario que es único, que utiliza diálogo entre Dios y el pueblo con preguntas y respuestas que exponen la condición espiritual del pueblo de Dios y Israel. Déjeme decirlo de esta manera. Dios, por medio de este diálogo, con preguntas y respuestas, tiene como objetivo exponer, revelar la condición espiritual en la que su pueblo vivía en ese entonces y de igual manera la de su pueblo en la actualidad. Sí, amado. Malaquías llama a una restauración de su relación íntima con Dios y también anticipa el juicio divino sobre los injustos, sobre todos aquellos que no han obedecido sus instrucciones, su Torá, su mandamiento, su mensaje de redención y el establecimiento del reino conocido como el Evangelio de la salvación. La pregunta que debemos de hacernos ¿es relevante el mensaje de Malaquías para la iglesia de hoy? Bueno, antes de contestar esta pregunta, debemos de ir a lo que el Mesías revela en Mateo 5:17. Jesús dijo que el objetivo del Padre, la meta del Padre no es abrogar o eliminar sus instrucciones, sino que Él fue enviado como el cumplimiento de todas sus instrucciones, de todas sus leyes. Pablo, por otro lado, armoniza con Jesús y dice en Romanos 10:4 que Cristo, es decir, el Mesías, es el cumplimiento, es el objetivo, es la meta de las instrucciones o de la Torá, como se conoce, o de los mandamientos del Padre. ¿Qué significa hacer el cumplimiento? Bueno, cumplimiento viene del hebreo kiyum, que significa mantenimiento y preservación de las leyes divinas. Lo que esto nos revela es que en el Mesías se cumple y se mantiene y se preservan todas las leyes divinas. Si esto es así y es así, entonces debemos de entender que el Mesías es la realidad de todo el Antiguo Testamento. Y si Él es la realidad y la es, entonces
todo el Antiguo Testamento viene a ser su sombra, viene a ser la oscuridad, viene a ser un tipo, viene a ser su lado oscuro y viene a ser tinieblas. Porque el Mesías es el Hijo que habita delante del Padre, delante de la luz, delante de la verdad, de la justicia y de la santidad, y el reflejo de la luz, de la verdad del Padre delante del Hijo, produce detrás del Hijo la sombra. Esa sombra es el antiguo pacto. Entonces, si el Padre ha dado por cabeza, es decir, nos ha dado la mente de Cristo, a nosotros que somos su cuerpo, lógicamente debemos de discernir que hemos venido a ser el Hijo espiritualmente hablando. Esta verdad está revelada en la carta a los Efesios capítulo 1 y 2 para que usted lo busque. Entonces, ahora podemos contestar la pregunta. ¿Es relevante el mensaje de Malaquías para la iglesia de hoy? Ciertísimamente es relevante. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que todo el Antiguo Testamento es sombra del Mesías. En otras palabras, de la iglesia, que es el Hijo del Padre. Por tanto, siendo esto cierto, el mensaje del profeta Malaquías es dirigido a nuestra sombra. ¿Qué es nuestra sombra? Nuestras desobediencias y rebeldías contra nuestro Padre Creador. Esa es nuestra sombra, nuestra oscuridad, nuestra tiniebla. La pregunta importante que debemos de hacernos es la siguiente, amados. ¿Por qué el Padre nos revela nuestra condición espiritual por medio de las narraciones antiguas? Porque por medio de esas narraciones, nuestro Padre quiere revelar nuestra condición espiritual con el fin, con el objetivo, con el propósito de que recapacitemos y nos convirtamos en receptores de sus instrucciones para que sean mantenidas y preservadas en nosotros. Y de esta manera seamos el cumplimiento, el objetivo, la meta del Padre en nosotros. Ese cumplimiento en nosotros busca una vida espiritual auténtica. Busca en nosotros el reino de Dios y su justicia. El llamado del Padre es a la introspección y al arrepentimiento. Es un mandato a las personas a examinar su relación con Dios y sus prácticas de adoración. Además, su énfasis en la justicia divina y la esperanza en un futuro mejor resuenan en la vida de quienes enfrentan adversidades, situaciones difíciles. El libro de Malaquías, aunque es una obra breve, pero poderosa, que refleja la conexión, la intimidad, el conocimiento entre el pueblo de Dios y su respuesta a la autoridad divina. Además, es un recordatorio de que aunque las circunstancias puedan ser difíciles, adversas, el amor de Dios, su gracia, su misericordia y su promesa de redención, de restauración, están siempre presentes para quienes eligen vivir en obediencia y fe. Entonces, concluimos en que todo lo que Dios revela, profetiza por medio de Malaquías, para este pueblo, nosotros, su pueblo, debemos de posicionarnos en el contexto del libro. En otras palabras, tomar el contexto y extraer la enseñanza y contextualizarla al tiempo actual. Déjame decirlo de esta manera. El sacerdocio corrupto y desobediente es la sombra de nosotros, la iglesia presente. Entonces, podemos decir que Malaquías, dentro del contexto de la profecía, es sombra de la iglesia. Y con esto vamos a cerrar el estudio de hoy, esta introducción. No se pierda la continuación de este estudio del profeta Malaquías, el cual está lleno de verdades espirituales para nosotros, la iglesia del Señor, para el crecimiento. Soy Víctor Cáceres. Que la paz y el amor de Jesucristo reine en vuestros corazones. Amén.